diferente, ¿no? Estos conceptos hay que tenerlos claros. Entonces, para eso es necesario disponer de un plano con las localizaciones de construcciones, caminos, obstáculos varios, para hacer un diseño en condiciones que cuando vayamos al campo no nos encontremos, bueno, pero si aquí tiene que pasar la tubería y hay una nave, no es posible. Hay que tener todos esos datos. De cultivo, pues a ver, tipos de cultivo, variedades, en la finca, no sé si aquí se da ahí, por eso yo hablo, pero hablo en general. En la finca grande, pues de un monocultivo, hay diferentes variedades o la misma variedad, pero que interesa retrasar la recogida, y eso se puede hacer con el abono y la fertilización, para escalonar la recolección, ¿de acuerdo? Supongo que aquí eso no se da, pero lo digo porque así se hace, ¿no? Entonces, por supuesto, la orientación y el marco. La fuente de agua, como he dicho, es importante saber dónde está localizada dentro de una finca que tiene una balsa, ¿vale? La calidad agrícola del agua, obtener la analítica y la característica de la captación y básicamente el caudal, saber qué agua disponer. En base a eso se va a hacer el diseño de la instalación. Y el suelo, como hemos comentado antes, profundidad de suelo agrícola, diferencias texturales, a lo mejor no hay analítica, pero el propio agricultor sabe que este suelo de aquí es algo diferente a aquel. Eso es importante a la hora de hacer los sectores, pues si se puede sectorizar en función de la variedad de cultivo, en función del tipo de suelo, mejor que mejor. ¿De acuerdo? Pasemos. Bien, estamos desglosando esa diapositiva inicial. El cultivo, pues necesitamos saber el caso C, como hemos estado comentando, saber el desarrollo de las raíces, qué volumen de suelo y hasta dónde tenemos que situar la humedad del suelo y algunas incompatibilidades con clima, suelo, agua y las etapas de cultivo que hemos visto si necesitamos hacer pues, un riego deficitario controlado. Esto, que ya como hemos dicho hay muchísimas estaciones meteorológicas y medidas de periodos cortos en la microirrigación, interesa hacer medidas de periodos cortos, por lo menos regar en función de la ETO de la semana pasada, no del mes, sino de la semana pasada, o si inclusive estamos regando con frecuencia de 2 o 3 días, es que los datos los tenemos diarios, podemos hacerlo si queremos, ¿vale? Y por supuesto, hacemos para hacer el proyecto, que una cosa es lo que vayamos a regar después, pero otra cosa es lo que hace el proyecto. Necesitamos saber las condiciones más extremas de necesidades de agua y de ETO, ¿vale? Para el proyecto, como estoy diciendo, las necesidades netas de agua máximas, es decir, tenemos que coger la ETO máxima y la KSUSEM máxima, de tal manera que el producto esto sea máximo de todo el año, de todas las etapas de cultivo, ¿vale? Y por supuesto, el proyecto hay que hacerlo no cuando el cultivo sea pequeño, hay que hacerlo para el cultivo cuando esté desarrollado al 100%, ¿de acuerdo? Después necesitamos calcular las necesidades de riego brutas, ¿vale? Las necesidades de riego brutas van a estar en función de las netas divididas entre, vamos a olvidar este factor, entre el coeficiente de uniformidad. Si yo entre una planta, como vamos a olvidar el coeficiente de uniformidad, entre la planta que está a la presión media y la que está a la mínima presión, pues hay mucha diferencia, pues si hay un 80% de uniformidad, pues al final las necesidades brutas de agua son grandes. Entonces los sistemas de la microirrigación nos permiten obtener un coeficiente de uniformidad alto, de tal manera que se debe aproximar al 0,90, 0,91, 0,92, en torno a eso, para que las necesidades de riego brutas sean lo menos posible, no estemos tirando agua, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en función de las necesidades de lavado de las sales. Hay tablas por ahí, al alcance de todos nosotros, donde te ponen la conductividad eléctrica del agua, a medida que va aumentando, cómo va bajando la producción de determinados cultivos. Entonces, en función de esa conductividad que queremos conseguir para que no tenga daño la producción, en cantidad ni en calidad, pues en función de eso tenemos que hacer un aporte extra de agua para separar las sales de donde están al extremo del bulbo y dejar la parte interior del bulbo de humedad con una conductividad eléctrica adecuada para esa planta. El lavado de sales. Todo eso va a hacer que aumente las necesidades brutas, ¿vale? Por supuesto, una vez que sabemos las necesidades brutas de agua,
¿Cómo vamos a aplicarla? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada día, cada 2 días, cada 3 días? ¿Vale? Para saber qué cantidad de agua necesitamos disponer para ese proyecto. De ahí sacamos lo que es la dotación del riego. O sea, yo cada riego, cuánta, ya sea diario, cada 2 días, cada 3 días, cuánta agua tengo que echar, ¿vale? En función de todos estos cálculos previos. Después, por último, hemos visto las características del suelo, ¿vale? Características físicas del suelo y la topografía. En función de eso, en función del cultivo y de la experiencia que se va teniendo, pues definimos el tipo de gotero, si va a ser turbulento o va a ser autocompensante. Generalmente el autocompensante se elige cuando queremos hacer longitudes muy largas de tubería, porque podemos poner el primer gotero a 3 kilos, a 30 metros, y el último a medio metro, y el agua, la descarga de los goteros son equivalentes, ¿no? O cuando tenemos una topografía muy pronunciada, desniveles, en la misma tubería, que hay desniveles importantes, entonces hay que poner gotero autocompensante. Entonces, elegimos el tipo y después tenemos que elegir el caudal en función de lo que hemos dicho antes, de la textura del suelo, para saber dónde queremos, hasta dónde se nos va a ir el agua del riego, y el número de emisores por planta. Esto está un poco basado en la experiencia que se va teniendo año tras año en diferentes cultivos, ¿no? Entonces, vamos a elegir un ejemplo que ya te digo que quizás no sea representativo de aquí, que es, vamos a estar manejando con el programa que al final de la charla se os va a dar un pen donde está nuestra página web, todas las hojas técnicas de todos los productos y un programa de cálculo, ¿vale? Y que vamos a estar usando aquí para que aprendáis cómo se maneja, que es muy fácil y podéis tener datos hidráulicos al alcance de la mano. Entonces, pues yo he cogido una población, 10 horas, los arrancos de los llanitos, cultivo platanero, un marco de 2 por 2,5, superficie 5 hectáreas, caudal disponible. Estos son inventos, ¿vale? Yo no sé qué caudal disponible tiene esa finca, no la tiene, yo simplemente elijo un caudal para ver cómo se va tratando todos los datos disponibles para llegar hasta el final del proyecto. Nos vamos, consulto la ETO de una serie de años y la máxima ETO se da en julio. La media de julio es 6,18 milímetros día y metro cuadrado, ¿vale? Y la KSUC, según vimos lo que nos aportaba Agrocabildo, la KSUC en esa zona es la máxima KSUC de la etapa de desarrollo y crecimiento era de 1,06, ¿vale? Vale, pues yo ahora ya tengo los datos de la finca sobre la cantidad de agua. Vamos a suponer que el agua, ahora mismo, no vamos a aplicar un lavado porque el agua es buena. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el apartado anterior, ¿no? Bueno, pues tenemos Multivar, que es nuestro gotero autocompensante, o Tandem, que es el gotero turbulento, que vale bastante menos, y que, bueno, tiene la posibilidad de que a diferentes presiones tenga diferente caudal, pero es cuestión de hacer un buen proyecto, ¿vale? Pues vamos a coger el gotero de 3,8 o 4 litros hora a 100 centímetros y doble línea, de tal manera que en esas características cada planta tiene 4 goteros y recibe un caudal, depende del que elijamos, de entre 15,2 a 16 litros hora y planta si cogemos el de 4 litros. Bien, ¿cómo hacemos el número de sectores? Pues muy fácil, lo primero que hay que hacer, la finca se puede regar de una vez o hay que sectorizarla. Pues el número total de plantas por los litros hora y planta, pues sale, hemos dicho que tenemos 5 hectáreas, dividimos por el marco, le damos el número de plantas, multiplicamos por los 16 litros de la tubería que vamos a poner y sale 152 metros cúbicos, 42 litros segundo. Como tenemos solamente 17 litros, pues caudal necesario partido por caudal disponible, 2,4, 48. Es decir, que tenemos que hacer mínimo 3 sectores. En función del caudal que disponemos y del caudal de la instalación que vamos a hacer, necesitamos hacer mínimo 3 sectores. Sí, mínimo, si tenemos diferentes tipos de suelos, diferentes plantaciones, diferentes variedades, pues podemos hacer más sectores, pero como mínimo 3 porque no tenemos caudal suficiente. Esto es
unos números muy fáciles de realizar para saber los sectores que debemos hacer. Después, yo he supuesto aquí frecuencia diaria. Estoy haciendo con riego por goteo. Se puede hacer igualmente con microaspersión, ¿vale? Frecuencia de riego diaria, ¿vale? Entonces, necesidades brutas de riego. Para esto, 6,18 por caso C, 1,06 por los metros cuadrados del marco, ¿vale? Y dividido entre 0,9. Mínimo, una microirrigación debe tener un coeficiente de uniformidad del 90%, ¿vale? Entonces esto quiere decir que me sale que tengo que regar 36,4 litros planta y día, ¿vale? Número de horas de riego, cada sector. Pues si a cada planta estaba proporcionando 15,2 litros hora por planta, pues dividimos los 36,4 entre 15,2, 2 horas y 24 minutos. Correcto. Número de horas de riego, 2 horas y 24 minutos por 3 sectores, 7 horas y tal. Menos de 24 horas, ¿es posible entonces regar? Sí. ¿O menos de la concesión que yo tengo de eso? Sí. Ojo que esto parece una tontería, pero que muchas veces, no, yo quiero regar toda una parcela. Me remito siempre a lo que tengo más experiencia, superficie grande. Entonces resulta que, según la FAO, pues, y los sectores y el caudal disponible, tengo que tener 27 horas de riego. No es posible. Entonces, o tengo que reducir la superficie de riego, o tengo que recurrir a riego deficitario controlado. No tengo más, ¿correcto? Entonces, vale, el número de horas de riego, según todos estos cálculos, lo podéis seguir, pues en menor de 24 horas es factible. Pues, empecemos. Ya hemos dividido en sectores, hemos dicho 3 sectores, suponemos que no tenemos que todo el suelo es homogéneo, que no hay variedades diferentes, entonces divido en 3 sectores, ¿no? Entonces, en función del cultivo, de las variedades, de la textura del suelo, de la posible longitud de los ramales y de obstáculos del terreno. Evidentemente, nos conviene cruzar con los ramales, las tuberías portaemisores o lo que también se llama terciaria, me he dicho primaria de conducción, secundaria donde está el bloque de riego. Y yo he llamado portaemisores, ramales o efectivamente antiguamente tenía el nombre más de terciarios, ¿sí? Vale. Pues ahí va muy ligado al goteo que he elegido y a la longitud máxima que me permite. Es decir, yo no puedo coger un sector que tenga de ancho, porque sabe, 1 metro y de largo, ¿por qué? Porque no me lo admite la tubería. Entonces yo tengo que, en función de la tubería que he elegido, tengo que hacer los 3 sectores. Programa de riego particular nuestro, entonces evidentemente pues está hecho con nuestros materiales, con nuestra tubería, con nuestros caudales, etcétera, etcétera. Entonces, como veis aquí, está la página de entrada, donde yo puedo calcular longitudes máximas de los goteros, las pérdidas de carga, si son capilares, esto yo no lo uso nunca, porque ya no se trabaja con capilares. Antiguamente los goteros se hacían con capilares. Había una tubería de 16 de 20 de distribución, se metía un capilar de 3 milímetros y se enrollaba. A más longitud, más pérdida de carga, menos caudal. Entonces los que estaban próximos a la tubería secundaria, o sea, se cogía 1 metro, a medida que se iba alejando uno, 60 centímetros, 30, y así se equilibraba. El goteo ha pasado por todas las fases, ¿no? Después tenemos la secundaria, cálculo de secundaria por diámetro con pérdida de carga, la canalización o tubería principal por diámetro con pérdida de carga, diámetro con velocidad y la pérdida de carga. Incluso después hay pues unas indicaciones para la filtración, el cableado de bombas, etc. Yo eso no lo utilizo, básicamente lo que utilizo es vale, pues nos vamos a longitud máxima. Pinchamos longitud máxima y vemos que ahí nos sale. Tenemos que elegir el gotero. Pinchamos aquí y nos salen todos los goteros de nuestra gama de productos. Hemos elegido un gotero normal, que podemos ser también autocompensante, puede ser un ramal de gotero, la tubería integrada puede ser gotero pinchado, todas las posibilidades. Nosotros hemos elegido el gotero normal, o sea, el turbulento, y hemos elegido el tándem, ¿está por ahí? Tándem de 16 a 4 litros. Pinchamos y ahora tenemos que decir a qué distancia van los goteros. Hemos dicho que iban a metro, pues aquí, vale, pincha. Ahí o se puede elegir, aquí yo puedo poner pues a 1,20, a 1,50,
Aquí están las medidas estándar, pero aquí está la que a mí se me apetezca, ¿de acuerdo? Le damos OK, aquí vienen las características de ese producto que hemos elegido aquí, ¿de acuerdo? Pinchamos, vale. Pues entonces ahora tenemos ahí el gotero que hemos elegido a la distancia que hemos elegido, ¿vale? ¿Con qué presión quiero trabajar? En la cabecera de la línea, de la terciaria o de la portaemisores. Generalmente el gotero turbulento pues se trabaja 10-12 metros, pues ponemos 12 metros. Aquí la única cosa que vemos que solamente hay un decimal y el decimal hay que ponerlo en el ordenador, que no sube con la flechita, ¿vale? Entonces, hay a la décima, se puede aproximar a la décima y a la décima hay que ponerla en el ordenador. Vale, uniformidad. Ojo, dale ahora mismo el 90%. Vale, está el 90%. Vamos a considerar pendiente 0, fijaros. Si va en subida, yo tengo que poner aquí, bajar la pendiente, el porcentaje de pendiente. Menos 1, menos 2, menos 3, según el porcentaje que tengamos de bajada. O si perdón, esto es subida, si es negativo. Y si es bajando, como vamos ganando presión, pues entonces es positivo. ¿De acuerdo? Ahí te lo indica claramente. Vamos a suponer, para que comprendamos y no mezclemos cosas, después las vamos mezclando, que la parcela es plana, ¿vale? Me sale el resultado, que si yo empiezo con 12 metros, el gotero último tiene 7,67. El caudal del primer gotero, 4,64. El caudal del último gotero, 3,58. Y la longitud, 125. ¿Eso qué quiere decir? Hidráulicamente, porque el coeficiente de uniformidad no se mide entre el gotero más favorable y el menos desfavorable. Si había hecho algunas veces pruebas de coeficiente de uniformidad en una parcela, se mide entre el gotero o los goteros o la planta, generalmente se hace por planta, de menos caudal partido o dividido por la de caudal medio, ¿vale? Ahora lo explicamos en un croquis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos da la pérdida de carga, la longitud máxima y, pues eso, el gotero primero y el último. Vayamos a la presentación, por favor. Vale. Pues aquí elegimos algunas características del producto, en fin, le damos OK, esto es lo que hemos estado haciendo realmente a la siguiente. Vale, aquí lo que hemos estado explicando, tiene la presión final, inicial, el caudal del último gotero, la pérdida de carga y demás, ¿vale? Bien, vayamos aquí para ir aclarando el concepto de coeficiente de uniformidad. ¿Vale? Ponemos aquí la misma fórmula de antes, con este no podemos hacer nada, lo que podemos hacer es elegir un gotero de calidad y si la planta tiene, como hemos dicho, mayor número de goteros, pues este factor se va aproximando a la unidad, ¿vale? Ahora lo que estamos con coeficiente de uniformidad debido al diseño, este factor, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando se habla en riego, la microirrigación, coeficiente de uniformidad del 90%, quiere decir que entre este gotero que está situado a la presión media y la relación o el cociente entre el caudal mínimo partido por el caudal medio es del 90%. O sea que hay un 10% de diferencia de caudal entre este y este. Ojo, entre este y este. Y entre este y este hay otro 10% aproximadamente. O sea que cuando yo estoy hablando de un coeficiente de uniformidad, que es lo que dice la FAO, que es lo que dicen todos los trabajos, del 90%, suponiendo la parcela llana, para que tengamos los conceptos claros. La diferencia de caudal entre el primer gotero sometido a la máxima presión y el último gotero sometido a la mínima presión es aproximadamente del doble del coeficiente de uniformidad, es decir, del 20%. ¿Vale? Para que tengamos en cuenta estos dos factores, si lo hacéis con la fórmula de cualquier gotero, de cualquier fabricante, efectivamente es muy aproximadamente igual, es una fórmula matemática, ¿vale? Bien, supongamos, a nosotros nos permite una longitud máxima de 120, 125. Supongamos que por configuración de la finca, por lo que sea, pues nosotros tenemos longitudes máximas de 80 metros, porque hay caminos, porque hay construcción, lo que sea. Bueno, pues
antes hemos visto la longitud máxima que podíamos poner para mantener un coeficiente de uniformidad del 90%, pero ahora con las condiciones del terreno yo no puedo poner más que 80 metros. Bueno, pues entonces me voy a goteo, pérdida de carga. Vale, entonces pongo el mismo gotero que antes, accedo, gotero normal, cambio aquí al tándem de 16 a 4 litros, cambio la distancia, que era 100 centímetros, le doy a OK. Pongo la presión que puse antes, 12 metros. Longitud, a la longitud ya sé que por la configuración que he hecho de los sectores es de 80. Estamos considerando, estamos en el mismo terreno que antes, pendiente 0. Vale, pues le damos a calcular y nos sale que el primer gotero está a 12 metros, el último gotero está a 10,36, el gotero primero está a 4,46 y el último a 4,15. Volvemos a la presentación. Si nosotros hacemos con esos datos de 4,15, 4,46 el coeficiente de uniformidad, calculamos el caudal medio, el caudal mínimo y dividimos y sale un 96%. Claro, porque hemos pasado de 125 a 80, el coeficiente de uniformidad es mayor. ¿Vale? Perfecto. Estoy mejorando mi instalación, estoy mejorando mi coeficiente de uniformidad. A la siguiente. Vale. Fijaros esto, ya he elegido el gotero, ya tengo la distancia. Detalles que nos pueden servir para después, cuando ya haya pendiente. Hay aquí, ahora lo vamos a ver, hay un icono representado por este diagrama de barras, ¿vale? Que yo le doy y me salen los metros que tiene la tubería y el caudal de cada gotero, desde 4,46 el primero a 4,15, con pendiente 0. Si yo le doy la pendiente que la va subiendo un 5%, que en 80, 4 metros, ¿vale? Pues el último gotero, el primero está a igual, porque está a 12 metros, pero el último gotero está a 3,39, ¿vale? Estoy disminuyendo el coeficiente de uniformidad. O si la pendiente es a favor, o sea, está regando hacia abajo, pues incluso el último gotero puede tener más caudal. Yo jugando con las pendientes, bueno, jugando no puedo jugar con las pendientes porque la pendiente es la que es, pero jugando con todo eso, puedo hacer que un gotero turbulento se comporte exactamente igual que un gotero autocompensante, jugando con los caudales y jugando con las pendientes. El concepto de coeficiente de uniformidad que habíamos hablado, que en este caso nosotros ya con la longitud de 80 centímetros, 120 y 80 centímetros, pues la variación entre este y este es vimos antes, era del 96%, es decir, varía un 4%. Entre este primer gotero y este no haya más de un 20% de diferencia de caudal, ¿vale? Esta es la fórmula de descarga de este gotero en concreto. Todas las fórmulas de descarga de los goteros son equivalentes. Caudal litros hora, una constante del gotero, propiamente por el diseño del laberinto, la presión en metros por columna de agua y el exponente de descarga que se llama. Cuando el gotero perfectamente turbulento es cuando el exponente de descarga es 0,5. Exactamente, ¿correcto? Entonces, bueno, pues yo hago aquí unas pruebas con mi tabla de cálculo y veo que una línea que trabaje a 12 metros, la presión final, aquí estamos 12 metros, aquí la presión final, el punto 2, 10,36, el caudal ahí 4,46, 4,15, como hemos visto, ¿vale? Pero si yo tengo aquí 12 metros, aquí no puedo tener 12 metros, tengo que poner una tubería así de gorda. Bueno, pues hago unos cálculos. Oye, pues voy a suponer que hay una pérdida de 2 metros. Me voy a permitir. Si me permite una pérdida de 2 metros, este primer gotero estará a 10 metros. Me meto en mi programa y veo que el último gotero está a 86, a 8,6. Vale. De presión, y estos son los caudales. Pues ¿qué hago? Hago la presión media, ¿vale? Y hago el coeficiente de uniformidad. De esta línea, de esta y de esta, por ser los 80 metros del mismo gotero, es el que habíamos calculado antes, el 96%. Pero ya a tener en cuenta la pérdida de la tubería secundaria, el coeficiente de uniformidad baja.
¿vale? Y entonces hacemos el cálculo de coeficiente de uniformidad según diseño y nos sale que ha bajado, claro, coeficiente de uniformidad en 92. ¿Por qué? Porque hay líneas que tienen la presión a 12 metros y hay líneas que tienen la presión, pero eso es inevitable. Ahora fijaros para que tengáis, esta es la curva de los goteros turbulentos. Fijaros lo que yo quiero expresar aquí. Con una diferencia de presión del 28% que ha descendido, ¿vale? La diferencia de caudal es solamente del 14%, ¿vale? Esto son valores aproximados, 92, 93, que es 7%, 7%. Quiero decir que entonces yo no tengo todo este follón, no lo tengo a la hora de calcular rápido. Yo sé que si el primer gotero, entre el primer gotero y el último, hay una diferencia de presión del 28%, estoy por encima en ese bloque del coeficiente de uniformidad del 92. Yo nunca me voy al límite. Yo procuro que esta diferencia de presión entre el primer gotero y el último, ojo, que esto así es muy fácil, pero cuando ya la parcela está desequilibrada, no necesariamente este es el gotero más desfavorable, ¿vale? Bueno, pues entonces yo me permito una diferencia de presión entre el primero y el último gotero en goteros turbulentos de no más del 20-25%, porque así me aseguro que el coeficiente de uniformidad es extraordinario. Oye, que si esto me dice 80 en 90, pues baja un poco, pero siempre está por encima del 90%. Entonces, yo para no hacer tanto cálculo ni nada, simplemente me limito a que, con el programa, ver que el primer gotero y el último, pues no tengo una diferencia de presión de más del 20-25%, porque la diferencia de caudal es la mitad del 14%. Quiere decir que si de aquí hay un 14%, de aquí a aquí hay aproximadamente un 7 y otro 7. Soy un coeficiente de uniformidad del 92 del 93%. Tubería secundaria, ¿vale? Entonces, vamos al programa. Ahora nos vamos a tubería secundaria. Nos vamos a diámetro. Ponemos el caudal creo que el ejemplo era 9 litros segundo. Bueno, vuelve para atrás, perdón. Calculamos un caudal sobre el número de goteros que hay en esa parcela. Pero, por ejemplo, a mí la normativa de los goteros me permite que la diferencia de caudal por arriba y por abajo puede llegar a ser de un 7%. Gotero excelente, ¿vale? Por encima o por debajo. Entonces, ¿yo qué hago? Con el caudal con el caudal de la parcela sobre el caudal nominal que dice el gotero, pues lo aumento un 5 o un 7%, para que todos los goteros estén dando más de un 7%. Ahora, fijaros, esta línea es del factor de Christiansen. Una tubería principal, le entra agua por un extremo y sale todo el caudal por el siguiente, toda la pérdida de carga. Pero las tuberías secundarias van descargando por las tuberías terciarias y portaemisores, de tal manera que la siguiente tubería ya tiene menos caudal, la siguiente menos caudal. Y eso está recalculado mediante el factor de Christiansen. Se puede poner por distancia de una salida a otra o por número de salidas, como queramos. Como dijimos que iban a 2,5 metros, pues cogemos ahí por distancia, 2,5 metros. ¿Vale? Línea simple, no. Vamos a sacar dos líneas, a izquierda y derecha de la planta, ¿correcto? Pues línea doble, ¿vale? Longitud de la parcela, dibujamos aquí una parcela que tenía 120 por 80, pues de longitud 120. Pérdida de carga máxima. Vimos antes que yo me podía permitir, para ese 92%, una pérdida de carga de 2 metros, ¿vale? Había supuesto la primera línea que estaba a 12 metros y la última a 10 metros. Pues me puedo permitir una pérdida de carga máxima de 2. Calculo y me sale el número de reino, la velocidad del agua y el diámetro interior de la tubería. ¿Vale? Eso es una información. Vale, pues ahora me voy a secundaria, pérdida de carga. Aquí hay posibilidades de utilizar dos fórmulas, Hazen-Williams o Darcy-Weisbach. Pues yo utilizo siempre Darcy-Weisbach. Eso ya es criterio. Caudal, 9 litros segundo. 2,5 metros de distancia.
línea doble y alimentación. El dibujo que puse, la alimentación al lateral, por un extremo de la tubería, ¿vale? Pues la topografía está considerando 0 y ahora elijo tubería. La primera tubería, ¿vale? Yo puedo elegir tipo de tubería: polietileno, cortina de alta densidad, baja densidad, LIFLA, PVC, PVC. Tubería. Bueno, esta es la normativa de las tuberías, que eso no tenemos que entender. Elegimos 90 en 6, porque yo tenía que tener un diámetro interior mayor de 70 y tantos, 90 en 6. Elijo longitud 120 que tenía la tubería secundaria. ¿Ok? ¿Vale? Entonces aquí tenemos la tubería, PVC de 90, espesor, tal, PN6, 90, 120 de longitud. Le doy a calcular y me sale una velocidad de 1,66 y una pérdida de carga de 1,28. Yo me podía permitir, con un alto coeficiente que era del 92%, perdí 2 metros. 1,28, sí, lo puedo hacer, pero estoy poniendo tubería de sobra. Pues voy a intentar ver qué pasa con una tubería de inferior a esta, de 90 a 75. Pues nos vamos otra vez, PVC, 90, 75 en 6. La longitud es la misma, le damos a calcular. ¡Oh! Se me pasa. Entonces esa tubería no me sirve. Entonces una se queda corta, a una le sobra diámetro y a otra le falta. Ah, amigo, para eso está, acepta. Voy a hacer una telescópica. Entonces voy a poner unos metros de 90 y otros de 75, sin disminuir el coeficiente de uniformidad. ¿Vale? Entonces, vamos otra vez, pinchamos y vamos a elegir la tubería de 90 en serio. Vale. Ok. ¿Cuántos metros? Bueno, ahí esto se hace ya la experiencia. Para que tengáis una idea, en el 25% primero de la tubería se pierde el 55% de la pérdida de carga total. En el 50% primero de la tubería ya se pierde el 85%. Claro, porque ya el resto de la tubería tiene muy poco caudal. Cuando hemos andado el 75% de la tubería ya se ha perdido el 98-99%. Vale, entonces con esta idea que yo tengo siempre en mente, pues digo, bueno, pues aquí le voy a colocar 35 metros. 30, 35, y como es muy fácil, se puede hacer varias pruebas. 35, ok. Elijo la siguiente tubería. 75 en 6 y 120 menos 35, 85, ¿no? Pues pongo la longitud, 85, ok. Pincho. Fijaros, 1,61 y 1,59. Primero, la velocidad exquisita, son muy homogéneos. La distribución de abono, perfecta. Va todo a la misma velocidad, no hay nada extraño pasando en la tubería. La pérdida de carga del primer tramo, 0,7. Del segundo tramo, 1,3. La de 1 total, 1,9. Perfecto. Estamos en el margen de 2 metros que nos podemos permitir en esa tubería. Tenemos un coeficiente de uniformidad altísimo, del 92%, ¿vale? Perfecto. Pues nos hemos ahorrado 85 metros que hemos pasado de 90 a 75 y con una inmejorable calidad de vida. Entonces, bueno, pues aquí es lo que he estado explicando. Pues lo probamos primero en 110, resultado primero, pérdida de carga muy baja de 2, después 75, pérdida de carga mayor de 2, que es lo que nos voy a permitir, y hago la telescópica. 35 algo he metido que ahí sería 1,9, aquí no sé. Vale, de acuerdo. Estoy aquí, yo no recuerdo ya los números que yo he puesto en el ejemplo y tal. Pero para eso están las telescópicas y pues se puede hacer hasta 3 telescópicas. ¿De acuerdo? Seguramente la de 75 también puede poner un tramo final de 63. También se puede hacer, ¿vale? Siempre que no pasemos de que la pérdida de carga sea mayor de 2, si no queremos
reducir el coeficiente de uniformidad del 92%, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya la representación de la parcela, la presión que tiene lateral, dos líneas, no lo he puesto para arriba y para abajo, sino dos líneas tal, PVC de 90 y PVC de 75, ¿vale? Y yo ya tengo todos los datos de presión en 1, 12 metros, puse 12 metros, el caudal del primer gotero, presión en 2, tal, y hago mi coeficiente de uniformidad y antes salía 92 y pico y ahora sale 93, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ya tenemos el coeficiente de uniformidad de esa parcela. Y el despiece ya tenemos los metros de tubería 75, los metros de tubería de PVC, y esto es equivalente a 3 pulgadas, pues tenemos que poner una válvula de 3 pulgadas. Ahora después al final veremos tipo de accesorio, qué tipo de válvula vamos a poner. Vale. Yo me hago particularmente trabajar de Excel de cálculo, que además se puede programar la formulación y cuando tú le pongas la superficie, directamente te sale ya el caudal, ¿correcto? Entonces yo hago esto, sector. Yo puedo tener uno o varios sectores. Dentro de cada sector puedo tener un bloque o varios. Pues los números, el tramo de tubería de 1 a 3, como hemos visto en el caso anterior. La superficie, 9.600 metros cuadrados. Número de plática, longitud de la tubería, 120. Número de salida, 96. 120 dividido entre 2,5 y por 2 salen 96 salidas. ¿Para qué hago esto? Pues muy fácil. A la hora de hacer el despiece de materiales, sé que necesito, como dicen por allí, 96 chupones de lo que es la conexión de la tubería secundaria con la porta emisorio terciario, ¿vale? Me va siguiendo. Aquí el factor de Christiansen, que no hace falta ponerlo porque la hoja de cálculo te lo mete directamente, ¿vale? Hago un cálculo inicial, la pérdida de carga 1,1, muy baja, entonces hago una telescópica y ya me salen los metros, 35 de 96, tal, la presión final, en fin. Y, ojo, la presión que yo necesito tener detrás de la válvula. ¿Para qué? Todo eso me riegue con un coeficiente de uniformidad del 92-93% que he calculado y tal, ¿vale? Pues, ya hemos hecho el bloque. Lo mismo tendríamos que hacer con todos los bloques de riego. Ahora vamos a calcular la principal. Fijaros, aquí un caso. Yo tengo aquí dos bloques que van a regar simultáneamente. O sea, lo que constituye un sector de riego, que puede regar varios bloques. Bien. Esta distribución, si no hay otro inconveniente, es errónea. Porque eso quiere decir que este bloque me consume 9 litros segundo y este bloque 9 litros segundo. Y tengo que extraer 18 litros segundo desde aquí hasta aquí. Eso me supone una tubería mayor. Si no hay otro inconveniente, si yo distribuyo los bloques de esta manera, entonces, este tramo de tubería tiene que traer los 18 litros segundo. Pero a partir de aquí ya este blanco lo ha suministrado. Pues ya aquí hay un blanco, un azul, un verde, pues todo este bloque, ya nada más que lleva, toda esta tubería, nada más que lleva 9 litros segundo. El diámetro puede ser muchísimo. Sí se puede hacer, a lo mejor no, es que esto es invernadero, pues muchas veces, no, yo quiero los dos últimos invernaderos, después los dos que vienen, vale, los quiere así, pues ya está. Pero si no, se puede hacer una rotación y tú reduces mucho los diámetros de la tubería, ¿vale? Esto es como concepto general. Sí, ya. Bien, pues igualmente, las tuberías principales, pues se nos presenta aquí la canalización, diámetro con pérdida de carga, diámetro con velocidad o pérdida de carga. En la tubería principal es muy importante la velocidad, ¿vale? En la tubería secundaria no es tan importante, pero de todas maneras el programa cuando pasa de 2,2 te dice, ojo, esto es demasiada velocidad. En la tubería principal el programa tiene un tope de 2, pero realmente se diseña con una velocidad de 1,5, que se procure que no suba o esté en torno a 1,5. ¿Por qué? Bueno, simplemente, primero hay más desgaste de tubería, pero a medida que yo aumente la velocidad, la pérdida de carga es mayor. Entonces quiere decir que si yo, por reducir diámetro, tengo que tener al comienzo de la principal, como tengo más pérdida de carga, tengo que tener más presión. Más presión significa más energía de bomba, más de todo.
con lo cual la tubería la pongo una vez en la instalación y la presión la pago todos los días, la energía la pago todos los días, ¿correcto? Entonces, por ese criterio no se elige una velocidad que sea, aunque si es un tramo muy cortito, como pasa en los cabezales de filtrado, si es un tramo de 2 metros, pues si hay la velocidad de 2 no pasa nada. El problema es cuando son distancias largas, ¿vale? Pues entonces, nos vamos al programa y entonces vamos a canalización y diámetro con velocidad. Entonces yo ahí, caudal, pues yo tengo el tramo final de 9 litros segundo. Velocidad, le voy a poner un límite de 1,5. Damos a calcular y me sale que el diámetro interior recomendado es de 87, ¿vale? Quiere decir que la tubería de 90 no me lo va a permitir, ¿vale? Entonces, pero bueno, que si es 1,6, 1,6, no pasa nada, ¿eh? Lo que no me puedo exceder en exceso, ¿vale? Vamos por el caso B, donde yo voy ahora para hacer la tubería principal desde el último punto hacia la estación de bombeo. El último punto, de aquí va esta tubería, lleva los 9 litros segundo, 9 litros segundo, 9 litros hasta aquí, ¿vale? Entonces estoy calculando desde la última o la parte más lejana hasta aquí este tramo. Ese tramo lleva solamente 9 litros segundo. O una de estas, una verde, una blanca, una de estas, ¿vale? 9 litros segundo. Volvamos a la hoja de cálculo, que vamos a la finca y nos encontramos con un motor de allí y habrá que aprovecharlo, ¿no? Y entonces yo tengo que llevar el agua a 1 kilómetro y entonces yo no me puedo ir a la bombita, yo no me puedo permitir que pierda mucho, ¿vale? Pues oye, me puede permitir esta bomba, ¿da? 10.000 litros a 2 kilos. Y si la llevo hasta allí me llega 1 kilo. Yo no puedo perder, ¿tá? Y le limito la pérdida de carga, igual aquí que limito la velocidad, ¿vale? Entonces me voy a una tubería en torno a esto. Me voy entonces ahora a canalización, pérdida de carga. Elijo la fórmula, está elegida. La presión inicial me da igual, porque la presión inicial la tendré yo que calcular. Si pongo 0, pues aquí la pérdida de carga me sale negativa, no está claro. Pero bueno, puedo poner 10, 12, 20, da igual. Esa presión no importa. ¿Vale? Pendiente, están posicionando 0. Ahí elijo la tubería. PVC, tubería, diámetro 90 en 6, longitud era, no lo mira, para esto dije que lo mirara, 240 metros creo que era, sí. Si te puede ir un momentito, el caudal 9 litros segundo. Pues este tramo es de 80, puesto que los puertas normales es de 80, 80 y 80 son 160. La longitud es 160 de ese tramo. 160. Y el caudal 9 litros segundo. Ese tramo lleva nada más que para una parcela, para un bloque. Le doy a calcular y me sale velocidad 1,0. El señor lo también se puede permitir uno de esos. El número de reino y la pérdida de carga. Pues nada, ya tengo el cálculo que tengo una pérdida de carga. La presión me da igual porque la presión la tengo que poner al final, la presión que necesito en bombeo y tal. Con la pérdida de carga de 4,1 con diámetro de... Vale, pues aquí tenemos el tramo BC, 160, estaba aquí hecho. 9 litros segundo, velocidad, tal, pérdida de carga, estamos considerando cota 0, entonces la pérdida de carga total es 421. Y, ¿por qué pongo 17 o 18 metros con una de agua? Pues muy fácil. Pierdo 4 metros, ¿vale? Aproximadamente. Me voy para atrás. Yo aquí, según mis cálculos, necesitaba 12 metros, ¿vale? Yo consulto la hoja técnica de la válvula que yo vaya a usar. Yo sé que esta válvula para el caudal S pierde, en este caso, 0,08, 1 metro. Entonces yo aquí, en esta cruceta, necesito 13 metros para que todas las parcelas rieguen exactamente igual. Cuando yo digo que riegue 1 hora, esta parcela recibe una cantidad de agua que de esta. Y dentro de esa parcela, cada planta recibe con un coeficiente de uniformidad del 92%.
Pues si yo aquí tengo 13 metros, necesito 13 metros, y aquí tiene una pérdida de carga de 4 y pico, aquí 13, porque he calculado los 160 metros. Pues aquí debo tener una presión de 13,2, de 17,2, ¿correcto? Voy hacia atrás, aquí necesito 13 metros, y este tramo pierde 4 metros, pues aquí necesito 17,2. Si quiero ver qué presión hay aquí, hago la pérdida de carga con 80 metros y puedo calcular la presión aquí. Entonces yo ya tengo la presión de trabajo en la parcela, detrás de la válvula, la presión delante de la válvula, porque he consultado las tablas y me dice que esta válvula para ese caudal pierde 1 metro. Vale. Tengo la presión de trabajo en este tramo de tubería y necesito ahí, por tanto, tener 17,2 metros. Ahora voy a calcular cuál es la pérdida de carga en este tramo. Vamos al cálculo, a la hoja de cálculo. Ese tramo tiene 80 metros. Ya como es doble caudal no lo va a permitir que pase por esa tubería. Vamos a elegir la siguiente tubería, 110 en seco. La longitud son 80 metros y el caudal 18. ¿Ok? Y calculamos. No ha saltado el límite, si ponemos algo te dará un bombón que ahí tiene que recalcular. Está, pero como la tubería principal es alta. Entonces me tengo que ir al diámetro superior, que es 125. Todo es igual, debe calcular. Una velocidad casi igual que la otra. Estamos poniendo en toda la red una velocidad totalmente igualada. Entre comillas, tampoco hace falta tanto. Pero bueno, aquí nos ha salido, pues ya está, ¿no? Vale, volvemos para atrás. Bueno, y la pérdida de carga 1,43. Volvemos para atrás. Vale, pues pérdida de carga 1,4, pues yo ya sé que aquí tengo 18,6 metros. A ese punto de la parcela tengo que llegar con 18,6 metros. Ojo, siempre se maximiza un poco. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos considerando la pérdida de carga que hay en los codos, que es equivalente a 4 metros de tubería, en las T, que es equivalente a 5 o 6 metros de tubería. Eso no se suma, ni nadie se para a calcular los codos que hay, sino simplemente, oye, pues en vez de con 18 metros, aquí tengo que llegar con 20 o con 21, y ya está, ¿entiendes? Pero bueno, hay que saber esos datos, porque si no, todo queda en el aire, ¿no? También, digo, esto es para las parcelas más o menos grandes. Yo tengo este trozo, pongo una tubería de una pulgada, tiro 4 líneas y eso echa agua. Echa agua. Que, insisto que no es igual que regar, ¿vale? Nosotros lo que hacemos, bueno, a estas derivaciones le llamamos nudos. Los nudos se numeran, porque cada uno será diferente, en este caso son todos iguales, pero depende de la parcela, pues se dibujan, tan exquisito no hace falta, y se hace la relación de materiales. Un collarín, una ventosa, un codo, no sé qué, todo esto para ir incorporando las relaciones para hacer una valoración perfecta y cuando llegue al campo, coño, me faltan dos codos, hoy la T, hoy, llevar todo. Y es importante porque aquí nunca, mejor dicho, cada maestrito tiene su librito. Yo lo hago así y le largo el material y ahora el que está instalando, pues lo instala a su manera y ahora le sobran T, le faltan codos, entonces por eso es importante indicar un poco cómo se ha confeccionado la relación de material. ¿Vale? Bien, pues aquí ya tenemos todos los elementos hidráulicos. Tenemos la portaemisora, los metros que vamos a poner, la secundaria, los metros que necesitamos y las principales. Ojo, también es importante aquí maximizar los datos. ¿Por qué? Porque cuando uno tira las portaemisores no llega a la planta y la para ahí, tiene unos metros de más. Después, el PVC, si estamos acoplando PVC, el PVC pierde de longitud entre un 3 y un 5% en función del diámetro, porque la boca del embocado del PVC pues tiene 15-20 centímetros en función del diámetro, entonces se va perdiendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, en función de la longitud mínima de tubería. O sea, pues, yo no puedo comprarle a un distribuidor media tubería, tengo que comprar tuberías completas. Estamos hablando siempre
extensiones, que yo tiendo a hablar con lo que yo tengo más experiencia, que es con extensiones más o menos grandes, ¿no? Bien, entonces todo eso es importante, igual que, eso ya te lo dice la experiencia, pues yo en mis despieces, pues hago si tenemos que pegar PVC, los kilos de PVC, los de disolvente, si tenemos que roscar los rollos de teflón, porque al final todo eso suma, ¿vale? Entonces yo puedo reducir, según los cálculos, a diámetro, tal, pero después tengo que incluir todas esas cosas, que eso es dinero que me va a costar.